Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy 22 de febrero tenemos nuevamente nuestra sesión de química. A ver, solo permítanme verificar la conexión aquí con mi celular, que no sé por qué. am, bien. Acá está el chat, ahora sí los puedo leer. Ujú, y se va, listo. Nuevamente, muy buenos días tengan todos ustedes. Los acompaño, químico Gloria Cosco, y el día de hoy lo que vamos a ver es vamos a hablar de el átomo de carbono, ¿no? Vamos a hablar de alifáticos, nomenclatura de alifáticos y características también de estos grupos, ¿no? Hidrocarburos alifáticos, nomenclatura, ¿no? Alcanos, alquenos, alquinos. Bien, voy a empezar a presentar. A ver, el volumen no está bien. Sí, está bien el volumen. Ujú. Muy buenos días, Solange. Buenos días, Andrea. Ajá, ¿y por qué no puedo verlas en el celular? Ah, ahora sí. Andrea y Carlos, ya, ahora sí está. Comprobado que el celular está funcionando bien. Gracias. Vamos a empezar. Uy, vamos a empezar. Les decía, el tema que vamos a ver hoy es el átomo de carbono, ¿no? Compuestos orgánicos. Recuerdan que cuando en algún momento, a ver, esto, ¿ah? Vimos hablamos de los campos que tenía la química, campos de estudio, ¿no? Y habíamos hablado pues de química orgánica, inorgánica, bioquímica, ¿no? Analítica, y justamente el día de hoy vamos a hablar de la química orgánica. ¿Sí? Vamos con química orgánica. Voy a colocar todo aquí. Entonces, ¿qué pasa con la química? Bueno, primero la química orgánica es tan antigua como la misma Tierra, ¿no? Realmente es más, fíjense, hace muchos años atrás se pensaba que lo que era orgánico, ¿no? Significaba o era posible gracias a una especie de fuerza vital, ¿no? Una fuerza interna que hacía, que creaba la vida y por lo tanto creaba los compuestos orgánicos. Pero, como todo, y recordemos nuestro método científico, ¿no? El método científico y sumada a la curiosidad del hombre, ¿no? Hizo que por el año 1800 el químico alemán, ¿no? Hoffler, pues, vamos, dijo, se propuso, ¿no? Entró al laboratorio y dijo, a ver, ¿cómo es esto? ¿Es realmente cierto? Todo lo orgánico solo proviene ¿no? de otra sustancia orgánica. Y entonces, ¿qué hizo en su momento, no? Él sintetizó un compuesto orgánico que es la urea, ¿no? La que se utiliza pues en todo lo que es agricultura. Sintetizó la urea, pero ¿a partir de qué? De otra sustancia inorgánica, como el cianato de amonio, ¿no? Eso fue para él, pues, como que se les cayeron muchos paradigmas en el momento, ¿no? Entonces ahí empieza un poco más a profundizar este campo, ¿no? La orgánica. Y aquí tenemos, ¿no? Como principal, ¿qué moléculas vamos a clasificar como orgánicas? Habíamos dicho que principalmente aquellas que tienen sí o sí, ¿no? Como constituyente universal el átomo de carbono. También el hidrógeno va a estar presente, el oxígeno ya menos frecuente, o, bueno, vamos, en menor proporción, ¿no? Frecuente, pero en menor proporción respecto al carbono y al oxígeno. El nitrógeno también, ¿no? Recurrente, pero también en menor proporción. ¿Qué características presentan? Presentan enlaces covalentes, chicos, y acá recordemos, enlaces iónicos, metálicos, ¿no? Covalentes. Los orgánicos nos hablan de compuestos covalentes y por lo tanto, al presentar enlaces covalentes, pues son solubles en compuestos orgánicos. Recuerden, lo similar disuelve a lo similar, ¿no? Bien, por lo tanto también al presentar enlaces covalentes, miren todo lo que desencadena, ¿no? Malos conductores, claro, porque ¿quiénes conducen? Conducen aquellos, ¿no? Conducen aquellas sustancias que son capaces de formar iones, ¿no? En este caso, si son enlaces covalentes, no tenemos forma acá no existen los iones. También son termolábiles, eso significa que son sensibles al calor, ¿no? Si yo los expongo a una temperatura
mayor o fuera de lo que, ¿no? Mayor de lo normal, pues se pueden descomponer, ¿sí? Son bastante susceptibles, ¿no? Susceptibles a la temperatura y tienen bajos puntos de fusión y ebullición, ¿no? Es más, acá ustedes ven este ejemplo, ¿no? El etanol, ¿no? Algunos, estoy segura, y ahora más, bueno, a mí me pasa, hay moscos, hay zancudos, siempre tengo mi botellita de alcohol, ¿no? Y un día dejé mi botellita de alcohol pues abierta. Después de 3 o 4 días regreso y la botellita de alcohol, que en realidad es etanol, pues estaba a la mitad. Y la pregunta, ¿y qué pasó? Bueno, al tener un punto de ebullición, fíjense, ¿no? Relativamente bajo con respecto al agua, 78 grados Celsius, pues rápidamente se volatilizó, ¿no? A ver, ahora hablemos de las características del átomo de carbono orgánico. Y acá, por favor, tengamos en cuenta, estamos hablando de el carbono orgánico, el que forma, ¿no? Compuestos, estructuras orgánicas. Y entonces, 4 características importantes, la tetravalencia. Tengo un lapicito, acá está la tetravalencia, ¿no? Y aquí, cuando hablamos de tetravalente, estamos haciendo referencia a la capacidad de combinación o de formar enlaces, ¿no? Que tiene el átomo de carbono orgánico. En este caso, tiene la capacidad de formar 4, ¿no? 4 enlaces. Fíjense, ¿no? Acá 1, 2, 3, 4. A eso se refiere con tetravalente. Luego tenemos la covalencia, ¿no? En este caso, ¿no? A ver. Ujú. La covalencia se refiere al tipo de enlace que va a formar con otros iguales a él, otros, por ejemplo, acá átomos de carbono o otros átomos como el oxígeno, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de covalencia, hablamos de que hay una compartición de electrones. Por supuesto que el elemento o el átomo que es más electronegativo puede atraer hacia sí, ¿no? Más fuertemente los electrones, sin embargo, persiste el hecho de la compartición, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, pues alguien le quita o el carbono quita los electrones, no, se comparten, ¿no? Entonces se genera esta unión bajo el concepto de covalencia. En el caso del enlace carbono-carbono, aquí sí, pues es un enlace, recordemos, covalente apolar, porque carbono y carbono presentan el mismo, ¿no? La misma electronegatividad. En cambio, entre el carbono y oxígeno sí hay una diferencia de electronegatividad, sin embargo, se mantiene el carácter covalente, ¿no? De compartición. Luego tenemos la autosaturación. ¿A qué se refiere la autosaturación? Bien, en realidad se refiere a esa capacidad de unirse entre sí átomos de carbono. ¿Para formar qué? Para formar cadenas simples o lineales, ¿no? Una cadena, imagínense, de 100 carbonos, ¿no? O también, no solo lineales, sino como ramas, ¿no? Tengo una cadena de 5 o 10 carbonos y luego cada carbono tiene ramas de 10 carbonos más, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la autosaturación o concatenación, que es otro término, ¿no? Que también van a encontrar ustedes en la bibliografía. Entonces, esa capacidad de unirse a otro átomo de carbono para formar cadenas simples o ramificadas, ¿no? Entonces, fíjense, esa característica, ¿no? De formar estas cadenas tan largas, autosaturación o concatenación, sumado a la tetravalencia, es lo que hace posible que nosotros veamos, pues, estructuras grandes, ¿no? Tipo la curcumina o compuestos, sobre todo orgánicos en la naturaleza, ¿no? Estructuras que uno se pregunta, ¿y cómo es posible? Ah, es posible debido justamente a la tetravalencia y a la autosaturación, características del átomo de carbono, ¿no? Y finalmente la hibridación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la hibridación? Fíjense, aquí tenemos dos términos, sp3 y sp2, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué es la hibridación? En todo caso es la combinación o la mezcla de orbitales para obtener orbitales del mismo nivel energético, ¿sí? Mismo nivel energético. Entonces la hibridación es una combinación o mezcla de orbitales para dar orbitales, ¿no? Con características idénticas entre sí, equivalentes, ¿no? Y que van a permitir justamente al átomo de carbono formar los enlaces simples, dobles o triples.
¿Y qué tipo de hibridación se presentan? Acá vemos SP3 y SP2, veamos, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se da la hibridación? Primero tengo acá la configuración electrónica del carbono, ¿no es cierto? Acá están 6 electrones en su estado basal, tranquilo, neutro, feliz el carbono. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos una A. Fíjense, de acuerdo a esta configuración electrónica que ustedes ven acá, ¿no? Ustedes están viendo acá dos, ¿no es cierto? ¿Qué se podría esperar? ¿No? ¿Qué se podría esperar? Se podría esperar pues que el átomo de carbono forme acá dos enlaces, ¿no? Es decir, que se una a dos átomos para formar solo dos enlaces. Pero de forma experimental observamos que el átomo de carbono, ya hemos explicado, es tetravalente, forma 4 enlaces. ¿Y cómo se explica que sea tetravalente cuando tiene acá solamente pues, 2 electrones eh, desapareados, ¿no? Ávidos de estabilizarse con otros electrones? Entonces, para que ocurra eso, se presenta este proceso de hibridación. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los de los electrones se promueve un orbital 2p vacío. Y profesora, ¿dónde está el orbital 2p vacío? Aquí. Para que esto ocurra, para que ocurra esta promoción, promoción del electrón, el átomo de carbono tiene que estar en estado excitado. En este momento está en estado excitado, ¿no? Ha adquirido energía, determinada cantidad de energía, y entonces esa cantidad de energía que ha absorbido ha hecho capaz esta promoción del electrón. Listo, aquí el átomo de carbono, y esto es característico, este asterisco nos dice pues que el átomo de electrón está excitado, ¿no? Algo pasa, algo le pasa al electrón. Perdón, al átomo de carbono. Listo. Tiene aquí un electrón en cada orbital. Y entonces en este momento se da el proceso de hibridación, que no es otra cosa que la mezcla de orbitales atómicos, ¿no? Estos orbitales, recuerden, están en la capa de valencia, y van a formar, ¿qué? Van a formar orbitales híbridos, o también se les va a denominar degenerados, ¿no? Y fíjense, ya aquí no mantienen estos nombres, 2S, 2PY, 2PX, 2PY, 2PZ, estos nombres desaparecen y dan lugar a 4 orbitales equivalentes entre sí, y cada uno va a tomar un nombre SP3. ¿Por qué SP3? Porque cada uno de ellos ha resultado de la combinación de un orbital S y 3 orbitales P. Por eso se denomina de esta forma. ¿Listo? Ahora, como estos 4 orbitales son equivalentes energéticamente, pues aquí el átomo de carbono está listo para formar 4 enlaces, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces, estos 4 orbitales, ¿no? 4 orbitales híbridos, pues geométricamente se van a alinear de esta forma, como si estuviéramos en una pirámide, y entre ellos van a formar un ángulo de 109,5 grados, ¿no? Entre los 4. Esperando ahí a otros átomos para formar un enlace. Y es lo que vemos acá, ¿no? Acá, si yo ya le pongo acá hidrógeno, claro, se puede unir fácilmente a 4 átomos de hidrógeno, y importante el ángulo que forman entre ellos, ¿no? Esto es hibridación SP3. Listo. Y luego vamos a ver la hibridación SP2. Si hemos dicho que hibridación SP3 resulta de la mezcla de un orbital S y 3 orbitales P, entonces la hibridación SP2 será, ¿no es cierto?, la mezcla de un orbital S y 2 orbitales P. Por eso es que yo tengo acá 3. Tengo 3 orbitales del tipo SP2. 3. ¿Por qué? Porque tengo un S más 2 del tipo P. Y profesora, ¿y este orbital 2pz no forma parte de la hibridación? No, él no forma parte de la hibridación y queda tal cual. ¿Qué resulta? Tenemos esto, ¿no? Tenemos acá, cada uno de ellos, este SP2, ¿no? Acá tenemos un SP2, un SP2 y acá un SP2. Y el 2pz que no se hibridó, ¿dónde queda? Ese va a formar, acá lo voy a colocar, este enlace
pi, este enlace pi. Aquí ya debo agregar lo siguiente, que cada uno de estos orbitales híbridos, sp2, 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 forman enlaces del tipo sigma o simples, por eso ustedes ven acá sigma, ¿no? Y este orbital 2pz que quedó puro, va a formar enlaces del tipo pi, ¿no? Y lo vemos de esa forma. La hibridación sp2, ¿dónde se va a presentar? En compuestos que tengan, o en carbonos que tengan doble enlace, ¿no? Los carbonos que tienen doble enlace, este de acá, presentará sp2, y este carbono de acá también sp2. Un enlace, el primer enlace es sigma y el segundo es uno del tipo pi. ¿Ah? Hibridación sp. Sp solamente me habla de dos orbitales. Solamente dos orbitales. Estos dos quedan incólumes, intactos, como eran desde un principio. Ellos no se mezclan. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Fíjense. Tengo dos orbitales híbridos acá, uno de ellos, acá está uno, el otro para formar aquí, ¿no es cierto? El enlace simple, tengo uno, dos enlaces simples, y estos dos, ¿qué van a hacer? Van a formar este enlace pi y este enlace pi. ¿Mm? En un triple enlace, carbono-carbono, el primer enlace, el enlace simple es sigma, y los otros dos, el segundo y el tercer enlace, son enlaces del tipo pi. ¿Listo? Entonces, esto es la hibridación del átomo de carbono, ¿no? Recuerden que dependiendo del tipo de estructura, dependiendo de la estructura que forma, yo puedo tener, ¿no? Podemos tener carbonos con hibridación sp3, sp2 o sp, ¿ya? No es que en una estructura solamente voy a tener sp3, no. En una estructura yo puedo tener inclusive los tres, ¿sí? Pero sí tengo que poder identificarlos. ¿Cómo los identifico más rápidamente? Ubico enlaces dobles, enlaces triples y enlaces simples. Carbono, carbono. ¿Ah? Vamos a ver un poquito más. Acá tengo una tablita que es un resumen, ¿cierto? De los ángulos que forman los orbitales híbridos o también, ¿no? Degenerados, ¿no? Estos orbitales degenerados porque presentan, recuerden, son equivalentes energéticamente. Y en el caso de sp3, pues entre ellos, entre estos cuatro forman un ángulo de 109,5, entre los sp2, ángulo de 120, y entre los sp, acá, ¿no? Es lineal, forman un ángulo de 180 grados, ¿sí? Otro punto importante, recuerden, acá tengo un enlace simple, simple como que ya, simple sigma, ¿no? Enlace doble, el primero sí o sí es sigma, el segundo el pi, y en los alquinos, el primero simple sigma y los dos siguientes, doble y triple, pues enlaces denominados del tipo pi. Acá me faltó algo. Estos nombres que tenemos acá. Chicos, muchas veces en los ejercicios tenemos, las parafinas presentan las siguientes propiedades, verdadero o falso. Pero para esto ustedes automáticamente, parafinas igual a alcanos, son sinónimos. Alquenos, sinónimo de oleofinas o etilénicos. Acetilénico, sinónimo de alquino. Por favor, ahí con esos nombres bien, con mucho cuidado, porque en el ejercicio nos pueden preguntar, ¿verdadero o falso? Ni puede repetir la hibridación. Uy, a ver, vamos así. Los puntos cruciales, ¿está bien? Muy bien, vamos. Y luego nos pasamos. Aquí, vamos con la hibridación. ¿Cómo ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué significa la hibridación del átomo de carbono? Vamos. Les decía que esta es la configuración electrónica, ¿no es cierto? Natural, estable, el átomo está neutro. Ustedes aquí no ven ningún asterisco, no ven nada, ¿no es cierto? Así es como se presenta un átomo de carbono. Pero resulta que este átomo de carbono adquiere determinada energía que lo lleva a un nivel excitado. ¿Y esto es necesario para qué? Para que un electrón que está en el orbital 2s migre a este orbital que estaba vacío, pero ahora ya no está vacío.
Está ocupado por un electrón, pero que recuerden que se promovió ¿de dónde? Desde el orbital 2s, ¿no? Del orbital 2s se promovió al orbital 2pz. Entonces, en este momento, ¿no? Como hayan adquirido energía, ¿no? Han adquirido energía los cuatro, pero aquí todavía fíjense, 2s, 2px, 2py, 2pz. Entonces, en este momento dicen no. Para tener una mejor, para ser más estables, porque recuerden que todos los átomos compuestos siempre van a buscar su estabilidad, ¿no es cierto? Van a siempre tratar de mantener la menor energía posible, ¿no? Listo. Van a querer ahorrar al máximo. Entonces ellas, ¿no? Dicen, pues, para lograr un sistema más estable, pues mientras si tú eres 2s, tú eres 2px, tú eres 2py, entonces tú de repente requieres menor energía, estos más, listo, vamos a hacer algo, nos vamos a mezclar, que significa hibridar, para obtener orbitales híbridos o degenerados. Estos, fíjense, acá yo tengo 1, 2, 3, 4. 4 orbitales se mezclan para formar 4 orbitales híbridos. Ya aquí cada uno dejan su, ¿no? Dejan su, vamos, dejan su casa, vamos, su casa natal, dejan su nombre original para convertirse cada uno de ellos en un orbital híbrido sp3, 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 sp3. Fíjense que ya aquí con estos nombres a mí me hacen saber que estos 4 orbitales son energéticamente equivalentes, ¿no es cierto? La única diferencia en el espacio que se va a generar es, pues, tengo 4 orbitales, tengo que encontrar una forma geométrica en el espacio que me permita la mayor separación entre los 4 orbitales. ¿Y cómo lo adquieren? Formando un tetraedro, ¿no? Y cada uno de ellos, pues, apunta a las 4 direcciones de este tetraedro, ¿no? Entonces, por eso forman aquí este ángulo. Entonces, a eso se refiere con hibridación, hay una mezcla. Pero esto, recuerden, hibridación sp3. sp2 solamente se van a mezclar, ¿no? Se van a mezclar un orbital s, acá está, vamos acá, voy a colocar acá, se mezclan un s más el 2py más el 2px y 2py, ¿no? Tres orbitales. Estos 3 orbitales se mezclan y nos van a dar 2sp2. 3 orbitales, hasta 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 sp2 y él nada, ahí lo dejan solito. ¿Y por qué es importante que quede solo? Porque este que queda solo va a formar el enlace de tipo pi, el doble enlace. Tercer caso, sp. Aquí solo se combina un orbital 2s más el orbital 2px. ¿Ah? Solo estos dos orbitales se combinan para dar, ¿qué? Dos orbitales, pero como ya están combinados, ahora se llaman sp. Cada uno de ellos sp. Energéticamente iguales, ¿no? ¿Cómo se denominan? Orbitales híbridos o degenerados. Estos dos que vemos acá, ¿no es cierto? Ellos quedan intactos. Por eso se denomina sp, porque solamente es la combinación de un orbital s y un orbital px. ¿Ya? ¿Es importante que estos dos queden libres? Sí, porque estos dos que quedan libres van a formar los enlaces pi acá y el segundo enlace pi acá. ¿Listo? A ver, fue Andrea, me parece. Ajá, dime Andrea, ¿quedó mejor? Yo estoy segura que esto necesita un poquito más de calma, pero en resumen, la hibridación es la mezcla de orbitales. Así podemos, en 2 palabras, decir qué cosa es hibridación. Ahora va a depender de qué orbitales se van a hibridar, ¿no? ¿Qué orbitales? Muy bien, entonces, a ver, Andrea, vamos a seguir. A ver, Andrea, dime sí, Andrea, por favor, no me abandones. Con nuestra tablita de resumen queda mucho más claro. Se parece que no ha quedado muy claro. Con esta tablita, si algo quedó ahí en el aire, aquí, ¿no?
Aquí está, como dicen, el resumen de todo. 3, 2 y SP. Ah, listo. Mejor, mejor. Muy bien, no te preocupes. Lo que pasa es que necesitamos una nueva review. Yo sé, recuerdo mucho bueno, ya no me acuerdo, hace como 20 años. Cuando me enseñaron esto en el cole, era como que medio abstracto, ¿no? Un poquito, por eso quizás no se entiende. Pero aquellos que entren al campo de las ciencias, lo van a ver todos los días. Bien, vamos a hablar de la clasificación. A ver, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos bien? Bien, clasificación. A ver, vamos a ver, voy a colocar todo para que ustedes puedan... Me voy a ubicar con el material. Y aquí, chicos, también, lo que tenemos que recordar, por supuesto, después de saber, son los nombres, ¿no? Cadena abierta acíclica o alifática, ¿no? Estos nombres. Cadena abierta, también me pueden decir, es un hidrocarburo acíclico. Ah, acá es acíclico, ¿ah? Vamos a corregir acá. Acíclica, ¿no? Acíclica. O alifática. Cadena abierta, me pueden decir es un hidrocarburo acíclico o me pueden decir es un hidrocarburo alifático. Ok, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de hidrocarburos, ¿no es cierto? De cadena lineal, es una cadena abierta, está en libertad, ¿no? Una sola cadena. Listo. O también, ¿no? Cadena abierta, o también puede ser en ramas. Cuando dice cadena abierta se refiere al hecho de que no está formando un ciclo, ¿no? No es una cadena cerrada, no. Y puede ser lineal, ¿no es cierto? Habíamos hablado aquí de autosaturación y de la tetravalencia, o puede ser ramificada, ¿no? Recuerden que ramificada se refiere a estas ramas que se desprenden de la cadena principal. Listo. Por otro lado, tenemos aquí cadena cerrada o cíclica. Cadena cerrada o cíclica. Acá sí, fíjense, ¿no? Inmediatamente. Cerrado, cerrado, ¿no? Cerrado. Tiene inicio y fin. En este caso, dentro de cerrada o cíclica, tenemos a los cicloalifáticos o alicíclicos, ¿no, chicos? Estos también son sinónimos. Ahí me pueden preguntar, ¿el siguiente compuesto es un alicíclico? Y si yo no me acuerdo que alicíclico es lo mismo que ciclo alifático, pues ahí quedé, ¿no? Entonces ahí un poquito con los sinónimos. También puede pasar con esto, aromáticos o arílicos. A mí me pueden decir, a ver, el compuesto, el siguiente compuesto arílico, o los compuestos arílicos presentan dobles enlaces alternados, y yo me quedo en el aire si no me acuerdo que arílicos es aromático. ¿Ah? Muy bien, entonces, aromáticos o arílicos, ¿qué significa? Significa primero una cadena cerrada con estos dobles enlaces. Ustedes ven acá, ven un doble enlace, 2, 3, ¿no es cierto? Son dobles enlaces alternados, es decir, doble enlace, enlace simple, doble enlace, enlace simple, doble enlace, enlace simple. En este caso, esta estructura con doble enlace alternado, ¿no? Esto es el benceno. Esta es la molécula del benceno. Molécula de benceno. El representante, el primer representante de los compuestos aromáticos. Listo, a ver, según su cadena. Vamos. Ahora, según el enlace carbono-carbono. Vamos acá, según el enlace carbono-carbono. Pueden ser, fíjense, saturados o insaturados. Ustedes seguramente han escuchado los comerciales de aceite, ¿no? Dicen el aceite con compuestos insaturados o totalmente saturados. No se habla mucho de saturados e insaturados. ¿Y a qué se refieren esos dos términos? Cuando hablamos de saturados, hablamos de la presencia de enlaces simples. Ustedes ven acá enlaces simples, ¿no? Simples, simples, simples o sigma. ¿Listo? Carbono-carbono están compartiendo un par de electrones, es un enlace simple o sigma. Saturado. Ajá. Característico, ¿no? Todos estos carbonos presentan hibridación sp3. Todos, en este caso. sp3.
Los carbonos con hibridación sp3 forman solo exclusivamente enlaces simples o sigmas y por lo tanto serán conocidos como saturados. Pero ¿qué pasa cuando yo en una estructura ya tengo doble enlace? Fíjense acá, triple enlace, ¿no? Doble enlace. Recordando inmediatamente, yo recuerdo y digo, si hay un doble enlace significa, ¿qué significa? Que ese carbono tiene una hibridación sp2. Pero solamente este carbono no, también este carbono tendrá hibridación sp2. Es la única forma, chicos, para que se pueda formar un doble enlace. Por eso les digo, cuando ustedes vean doble enlace, inmediatamente esos dos carbonos que forman el doble enlace tienen hibridación sp2. ¿Ya? Ahora, ¿y estos carbonos que están acá, profesora? Bueno, esos carbonos, sí, estos carbonos forman solo enlaces simples, así que él tiene hibridación sp3 y él tiene hibridación sp3. Pero, la estructura va a adquirir el nombre o se va a clasificar como insaturado ante la presencia. Basta un solo doble enlace o un solo triple enlace. Y yo puedo tener más, imagínense, miles de enlaces simples y tengo un enlace doble. Listo. Toda esa estructura monstruosa es insaturada. ¿Por qué? Porque tiene un enlace doble, una insaturación. ¿Listo? Y acá solo tenemos que tener cuidado para identificar qué tipo de hibridación tienen los carbonos. Aquí también, este es un alquino. Los alquinos se caracterizan por tener hibridación sp. ¿Por qué? Porque los alquinos son compuestos, ¿no? Hidrocarburos que presentan un enlace triple. Profesora, ¿y aquí quiénes son ellos? ¿Quiénes tienen hibridación sp? Este señor de acá y este señor de acá. Los dos carbonos que forman el enlace triple tienen sí o sí hibridación sp. ¿Por qué? Porque a ver, hibridación sp, ¿qué significa? Dos orbitales sp híbridos, ¿no es cierto? Y dos, ¿no? Y dos orbitales del tipo p, y y pz libres. Entonces, ¿dónde está son dos orbitales híbridos. Aquí está uno y el segundo está acá, porque forman un enlace sigma. Los otros dos orbitales que no se han mezclado formarán un enlace pi y acá el siguiente enlace pi. Entonces, profesora, ¿y estos carbonos que están acá? Esos carbonos son sp3, claro, porque están formando enlaces, ¿no? Entre ellos, fíjense, solo enlaces simples. Pero basta que en esta estructura yo tenga un triple enlace, es un hidrocarburo insaturado. No es como que le ponemos una gotita, un puntito, una insaturación, ya, listo, califica toda la estructura. Saturados e insaturados. Yo me tengo que fijar presencia de enlaces simples, dobles o triples. Hasta clasificación. Ahora hablamos de carbono primario hasta cuaternario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo clasificamos? El carbono que yo voy a colocar en círculo es un carbono primario. ¿Por qué? Porque está unido a solo un átomo de carbono. ¿Por qué? Esto de acá es hidrógeno, esto es hidrógeno, esto es hidrógeno, así que carbono primario porque está unido a un átomo de carbono, ¿cierto? Lo mismo con la misma lógica acá. Este carbono es secundario, ¿por qué? Porque está unido a dos átomos de carbono. Acá el hidrógeno, para la clasificación, ¿no? Aquí para esa clasificación ellos no son tomados en cuenta. Yo me tengo que fijar en con cuántos carbonos se está uniendo directamente, ¿no? Voy a marcarlo con un resaltador para que quede claro de quién estamos hablando. Aquí, este carbono con cuántos carbonos está unido? Acá a 1, a 2 y a 3. Carbono terciario. Y finalmente el carbono cuaternario, ¿no? Bajo la misma lógica, está unido está unido a 1, 2, 3, 4 carbono cuaternario. ¿Listo? A ver.
Ahora veamos tipos de fórmulas de compuestos orgánicos. Ya está. Esto se va a conocer como fórmula desarrollada y es la, vamos, la estructura, me da información de todos los enlaces, carbono, 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 hidrógeno, es decir, me da información de qué tipo de enlaces y entre quiénes se está formando, ¿no? Está totalmente, vamos, podríamos decir, lo contrario de condensado, está desarrollado, claro, por eso tiene este nombre, fórmula desarrollada, está totalmente extendida, yo puedo saber este carbono con quién se está uniendo, ¿no es cierto? Totalmente extendida ahí. Semidesarrollada, aquí ya estamos condensando. En el caso de la semidesarrollada, solo se mantiene la cadena principal. Ustedes ven acá carbono, CH3, CH2, 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 CH3, ¿no es cierto? Se mantiene la cadena carbonada, pero los hidrógenos sí se contraen, se condensan, ¿cierto? Fórmula semidesarrollada. ¿Qué es la fórmula global? Bueno, la fórmula global en realidad nos habla del número de átomos de carbón, el número de átomos, ¿no? Dependiendo de qué átomos estén presentes en la estructura, el número de átomos presentes en la sustancia que estamos estudiando. Por ejemplo, aquí esto es el hexano, tiene 6 átomos de carbono, C6, y tiene 14 átomos de hidrógeno, 14. Esa es la fórmula global o molecular. ¿Me sirve para qué? Para la masa molar, ¿no? Para normalidad, molaridad, ¿no es cierto? Crucial conocer la fórmula global. Y la notación topológica, fíjense, esto que vemos acá como fórmula desarrollada equivale exactamente a esto, pero esta es una notación del tipo zigzag, que utiliza solo líneas, y por supuesto, cada uno de los extremos de estas líneas representan átomos de carbono. Lo voy a colocar acá, así, fíjense. Aquí en realidad yo tengo un átomo de carbono, yo tengo acá un átomo de carbono, yo tengo un átomo de carbono. Y ahora recordemos, el carbono es tetravalente. Entonces, tetravalente, si acá tiene un enlace simple, 1, me faltan 1, 2, 3. Y cuando no se menciona qué átomo es el que está completando, casi siempre va a ser hidrógeno, ¿ah? Entonces, fíjense, 1, 2, acá, 3, 4. El carbono siempre va a ser tetravalente. 1, 2, 3 y 4. Empezar a recordar a premilitar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿No? 1, 2, le faltan 2 hidrógenos, 3 y 4. Acá 1, 2, 3, 4. ¿No? Sobre la notación topológica, yo he colocado los átomos de carbono en los cruces de las líneas y he completado con los átomos de hidrógeno. Fíjense, ¿no? Esto, ¿no? Y esto. En todo caso, a ver, voy a borrar esto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que recordar que solo las líneas, ¿no? Solo esas líneas corresponden a la notación topológica. Pero recuerden, siempre los cruces de línea y el final de la línea me representan un átomo de carbono. Y luego yo tengo que completar los 4 enlaces, el carácter tetravalente del átomo de carbono, ¿no? Eso no se vayan a olvidar, porque alguien puede decir, pero en la estructura el profesor o el ejercicio no me habló de hidrógenos. No es necesario porque se entiende, se sobreentiende que el carbono sí o sí, de alguna forma, tiene que buscar, porque él tiene que, su carácter tetravalente lo impulsa a unirse a 4 átomos. Listo. Ustedes aquí en la estructura solo ven, aquí voy a nuevamente, ¿no? Acá. Solamente acá ven un carbono, pero entonces estos que están acá se completan con hidrógeno, ¿no? Se completan con hidrógeno. Y vamos a colocar uno más. Carbono. Profesora, acá hay un enlace, otro enlace, 2. Entonces, sí o sí, acá tienen que haber 2 hidrógenos. ¿Listo? Si no, pues no se cumple lo del carácter tetravalente, ¿no? Muy bien, la notación zigzag. Tenemos acá, hablemos de isomería. Vamos, ¿qué cosa es isomería? Voy a colocar todo, ¿sí? Isomería es, o se trata de que, primero, tenemos dos sustancias, ¿no? Dos estructuras, ¿sí?
Primer requisito, ambas estructuras presentan la misma fórmula global. ¿Ya? Si no presentan la misma fórmula global, pasemos al siguiente ejercicio, porque esos no son isómeros. ¿Ya? Entonces, primer requisito, los isómeros presentan la misma fórmula global, pero diferente estructura. Es decir, ya, ¿no? Presentan el mismo número de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, lo que estuviera presente en ambas estructuras, pero se han organizado de forma diferente, pues, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y para ver, ¿no? Ah, importante, entre dos estructuras que son isómeros, ¿no? Van a presentar, pueden presentar propiedades físicas, así como similares, también podemos tener isómeros que presenten propiedades físicas totalmente diferentes, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita en ejemplo. Fíjense, primer caso, isómeros de cadena. Ambos la misma fórmula global, pero ¿qué pasa en el isómero de cadena? Los átomos de carbono presentan diferente posición en la cadena. Acá están lineal y acá, ¿no? Ramificado, ¿no? Como una rama, pero cumplen, ambos tienen la misma fórmula global. Pues, ¿cuál es la diferencia? Entre ellos, entre estos dos, presentan efectivamente diferentes propiedades físicas, ¿no? Isómeros de posición, ¿ok? Cumple con el requisito, ambos tienen la misma fórmula global, pero fíjense acá tengo, ¿no? En el caso de isómero de posición, la diferencia radica en la posición del grupo funcional. Aquí yo tengo un OH que está unido al carbono, a este carbono extremo. Pero en la segunda estructura, el OH se une a un carbono central, de la cadena central, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia es la posición del grupo funcional, ¿no es cierto?, en la estructura. Por eso se denomina isómero de posición. Y acá, isómeros de compensación funcional. Ambos, esta es una cetona, propanona, y este es propanal, es un aldehído. Ambos presentan la misma fórmula global, mismo número de carbonos, hidrógenos y oxígenos. Perfecto, hasta ahí todo va bien. Pero si yo me pongo a evaluar, ¿no? Veo acá, esta es una cetona. Esto que está acá en realidad es algo así, fíjense. Cetona y luego viene acá y acá. Y esto que está acá es así. Acá el doble enlace, carbono, acá hidrógeno, y acá viene el R, ¿no? R es todo esto. Todo esto es R, ¿no? Y acá tiene un, bueno, RCH3, ¿no es cierto? Y acá tiene otro R, que vendría a ser este CH3. Entonces, en los isómeros de compensación funcional, son isómeros que pertenecen a diferentes funciones. En este caso, esto es voy a colocar acá cetona, y esto que tengo acá es un aldehído. ¿Ya? Esos son isómeros de compensación funcional. Chicos, yo necesito un poquito de agua, un momento. A ver, un minuto. Listo, a ver, seguimos. Ahora tenemos, hablemos de isomería, pero de tipo espacial o estereoisomería, ¿no? Ya nos habla aquí, vamos a colocar todo. ¿De qué hablamos aquí? Se presenta primero en compuestos que contienen doble enlace, ¿sí? Ese es un requisito para hablar de isomería geométrica o estereoisomería. Tienen que tener doble enlace, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque al tener aquí doble enlace, no hay una rotación alrededor de este doble enlace. Donde sí se puede dar la rotación es en el enlace simple, más no en el doble enlace. Entonces, ahora ubicamos, ¿no? Los átomos que están alrededor de este doble enlace. Y yo veo aquí X, ¿no? Un átomo, y acá otro igual, ¿no? Estos dos son iguales. Iguales. Esto es totalmente otra cosa, ¿no? Y aquí, alrededor del doble enlace, a ver, dos iguales a acá, ¿cierto? Acá. La diferencia es que estos dos átomos o sustituyentes iguales están en posición opuesta, ¿no? Opuesta respecto al doble enlace. En cambio aquí
están casi uno junto al otro respecto al doble enlace. ¿Se dan cuenta? Están adyacentes, aquí están opuestos. Y entonces cuando están adyacentes se denominarán cis, y cuando están opuestos, ¿no? Respecto acá al doble enlace, ¿no? Se denominarán trans, ¿no? Están aquí lo más alejado posible, ¿no? Están opuestos respecto al doble enlace y lo más alejado posible. En cambio, en el cis, están, ¿no? En el mismo lado, ¿no? Están casi juntos, ¿no? Frente a frente. Y acá, esto, ejemplo, acá yo tengo, fíjense, tengo, por supuesto, sí o sí, lo primero que veo es el doble enlace. Acá este es un sustituyente etil, ¿no es cierto? Esto es como si fuera el X y el X, ¿no? Dos sustituyentes iguales, isómeros cis, ¿no? Están al mismo lado. Y acá los sustituyentes, acá también etil y etil, pero están opuestos. Entonces serán trans. ¿Ah? A eso se refiere con isomería geométrica. Isomería geométrica, cis y trans. Recuerden, primer requisito, que exista el doble enlace. Muy bien. Siguiente requisito, y empiezo a identificar, ¿no? Los átomos o sustituyentes alrededor de este doble enlace e identifico dos iguales. Tienen que haber por lo menos dos iguales, si no yo no puedo hablar de cis y trans. Muy bien, vamos, reacciones. Vamos hablando acá de reacciones de compuestos orgánicos. Tenemos 4 reacciones de sustitución, claramente. Aquí el cloro, ¿no? Ingresa, ¿no? Reacciona con el etano, ¿no? Reacciona con el etano. Y entonces, ¿qué sucede? Un átomo de cloro ingresa a esta estructura, ¿no? Y un hidrógeno sale. Entonces, fíjense, acá tengo el átomo de cloro, ¿no? Que ha ingresado a la estructura que yo tenía, el etano, cloroetano, se denomina ahora. Y aquí se formó ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, sustitución. Ingresa a la estructura y alguien tiene que salir. Adición. Bueno, adición es cuando se juntan, ¿no? Hay una unión. Uy, ¿qué es esto? Ok. Hay una unión. Se suman, ¿no? Se suman. Y esto ocurre, es característico de las reacciones de hidrogenación. En la industria, esta reacción se denomina de hidrogenación, ¿no? Que se da con hidrógeno molecular, ¿no? Aquí, molecular, es decir, H2, este es una mol de H2, con platino como catalizador. ¿Y qué es lo que ocurre? Este hidrógeno diatómico satura. ¿Qué significa saturar? Que de doble enlace rompe un doble enlace para pasar a enlace simple. ¿Y eso cómo ocurre? Fíjense, acá yo tenía 2 hidrógenos, acá 2 hidrógenos, y entonces como acá tengo 2, un hidrógeno, vamos, aquí voy a colocar acá, más un hidrógeno, ¿cierto? Y acá más el segundo hidrógeno, y acá tengo 3, y el doble enlace pues se rompe, ¿no? A esta reacción se le denomina hidrogenación y consiste en la saturación del doble enlace. Insisto, saturación significa romper, ¿no? Un doble enlace y pasar a un enlace simple. Y para esto ustedes han visto, para saturar un doble enlace es necesario una mol de hidrógeno diatómico, porque necesito 2 átomos, uno para cada carbono. Reacción de eliminación. Yo tengo acá mi reactante y voy a eliminar una parte de ese reactante. Listo, acá sale el OH, forma agua, ¿no es cierto? Se ha eliminado algo del reactivo inicial. Y la reacción de combustión. Es una reacción característica de los hidrocarburos. Es más, es la que sustenta el hecho de que todavía utilicemos, ¿no? Combustibles en casa. Un combustible, un hidrocarburo, lo mezclamos con exceso de oxígeno y sí o sí nos forma CO2, agua y caldo. 4 reacciones típicas de compuestos orgánicos. Vamos. Tenemos grupos funcionales, chicos, esta tablita como si fuera nuestra tabla periódica, ¿no? Si ya tenemos nuestra tabla periódica, esta es una tabla periódica adicional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recordar las funciones y los grupos funcionales de cada una de ellas. Por ejemplo, nosotros hace un momento hemos hablado de aldehído y de cetona, ¿no? La función es aldehído y cetona. ¿Cuál es el grupo funcional? El grupo carbonilo, ¿no? Aquí,
carbono, doble enlace oxígeno. Aquí, esto de acá es así, fíjense. Vamos a poner como ejemplo, ¿no? Doble enlace oxígeno. Aquí el hidrógeno, sí o sí, y acá un R, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? En cambio, en el carbonilo tengo acá el carbono, doble enlace oxígeno, y acá un R, y acá otro R que puede ser cualquier cosa. Y acá ustedes lo pueden ver, ¿no? Y vamos, esto sería algo así. Sino que como está lineal no se puede apreciar. ¿Ok? El grupo funcional del alcohol, el hidroxilo, ¿no? En el caso de los alquenos, el doble enlace, en el caso de los alquinos, el triple enlace, ¿no? Esta tablita nos ayuda rápidamente a identificar un grupo funcional. Bien, a ver. Tenemos acá una siguiente tablita de aminas, ¿no? En el caso de las aminas, tiene el nitrógeno H2, ¿no es cierto? Esta es una amina, esto acá, un R, pierde un hidrógeno, acá ya se incorpora otro R, pierde el segundo hidrógeno y acá tengo 3 sustituyentes diferentes. Lo que se mantiene el corazón es el átomo de nitrógeno con 3 sustituyentes diferentes o 2 átomos de hidrógeno, es una amina. ¿Y cuándo hablo de amidas? Bueno, en el caso de las amidas, esta es la estructura base, lo voy a marcar así. Fíjense, esto es lo que se mantiene. Esto es lo que se mantiene. Nitrógeno unido a un carbono con doble enlace a oxígeno, ¿no? Y estos hidrógenos pueden cambiar por, ¿no? Restos alquilo o arilo por último, pero siempre que se mantenga este corazón, vamos a hablar de una amida. Y nosotros tenemos que saber reconocer esas funciones en una estructura. Nos lo van a preguntar. Ya, a ver. Vamos ahora, veamos aquí un review de alcanos, alquenos y alquinos. Recordemos, en los alcanos tenemos solo enlaces simples. Enlaces simples es lo mismo que decir enlaces sigma, ¿sí? Enlaces sigma carbono-carbono, también se da enlace sigma carbono-hidrógeno. Y en este caso, en los alcanos, la hibridación es sp3. Todos los carbonos tienen hibridación sp3. Cuando yo hablo de alquenos, ¿sí? Hablo de alquenos significa que tengo por lo menos un doble enlace, ¿sí? Y los carbonos que forman ese doble enlace tienen hibridación sp2. Fíjense, ¿no? La diferencia, sp2. Y este doble enlace, uno de los enlaces es enlace sigma, que es el que viene del orbital híbrido, sp2, ¿sí? Y el otro enlace es un enlace del tipo pi, que se forma con el orbital 2py, que no formó parte de la hibridación. Entonces, importante, siempre que yo tengo un doble enlace, uno es sigma y el segundo es pi, ¿ya? En los alquinos, a ver, aquí tengo un triple enlace. ¿Sí? Recordemos, los carbonos del triple enlace sí o sí presentan sp, hibridación sp, ahí no hay discusión, si no, no se podría formar el enlace triple. Los otros carbonos pueden presentar una hibridación diferente, ¿ah? Listo, en este caso sp3, y acá recordemos, un enlace, el enlace sigma es el que está formado, ¿no? Por el orbital híbrido, ¿no? Es por un orbital híbrido sp. Los enlaces pi y pi que tenemos acá, porque son dos, enlaces doble y triple, están formados cada uno por los orbitales 2py y 2pz que no formaron parte de la hibridación. ¿Listo? Muy bien, entonces esta es la diferencia entre alcanos, alquenos, alquinos. Recordemos algo, en una estructura solo basta la presencia de un doble o triple enlace para que toda la estructura ya sea tratada como un alqueno. Toda la estructura sea tratada como un alquino. Porque, ¿qué puede pasar? Les pueden pedir un ejercicio, imagínense, tienen ustedes estas dos estructuras, ¿no? Y les preguntan, ¿cuál de ellas es un alcano? Entonces ya ustedes acá, enlaces simples, luego vienen acá y dicen, por acá hay enlaces simples también, entonces este también es un alcano. No, él desde que presenta
una insaturación. Recordemos acá, ¿qué cosa es insaturación? Insaturación significa presencia de doble o triple enlace. Ante la presencia de un doble o triple enlace, inmediatamente ya él pasa a ser un alquino. Ya no lo puedo clasificar como un alcano. ¿Listo? Y si tengo un doble y triple enlace, en ese caso vamos a verlo a continuación, que es los alqueninos, ¿no? Es una estructura donde tenemos doble y triple enlace. No se preocupen, ahora lo vemos. Nomenclatura. Ya, chicos, acá con mucha atención tenemos estos términos, ¿no? Carbono alcano con un átomo de carbono, el prefijo met, metano, 2, et, 3, prop, 4, but, ¿no? 7, ep, 10, dec. Como son alcanos, estamos hablando de alcanos, entonces utilizamos estos términos met, et, prop, but, ep, dec, y le sumamos el término an. Entonces, ¿cómo reconocemos un alcano? Con esta terminación, ano. ¿Sí? Un alcano utiliza en la primera parte de acuerdo al número de carbonos que presente y luego termina con el término ano. Listo, eso es un alcano. Estos términos met, et, prop, but, hexa, penta, pent, et, los vamos a utilizar no solo en alcanos, lo vamos a utilizar en alquenos, en alquinos, lo vamos a utilizar en alqueninos, lo vamos a utilizar en todo, ¿sí? Inclusive en los siguientes grupos, en las siguientes funciones, ¿sí? Vamos. Primera regla, lo primero que yo tengo que hacer es identificar la cadena carbonada de mayor longitud que va a ser mi cadena principal. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. A mí me dan una estructura, busco, a ver, ¿cuál es la cadena carbonada? Chicos, cadena carbonada significa cadena que contiene carbonos, ¿ah? No vayan a contar acá el hidrógeno no se toma en cuenta para establecer la cadena principal, ¿ya? Entonces acá hay carbono, acá recordamos carbono, 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 acá carbono, acá carbono, 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 carbono. Listo. Esta es la cadena más larga. Eso es lo primero que tengo que hacer. Bueno, eso es cuando todo está bien, ¿no? Segundo criterio, tenemos que a cada uno de esos carbonos de la cadena principal le tenemos que asignar una numeración, ¿no? Esa numeración se va a denominar localizadores. Y esos localizadores se van a ubicar o se van a asignar de tal forma que los sustituyentes tengan la menor numeración. Profesora, ¿quiénes son los sustituyentes? Los sustituyentes son esas ramas que salen de la cadena principal, ¿no? Todo lo que está en azul es cadena principal. Todo lo que sobresale, fíjense, todo lo que sobresale, que no sea hidrógeno, todo lo que sobresale que no sea hidrógeno es un sustituyente. Acá también, este es un sustituyente, él es un sustituyente, él es un sustituyente, él es un sustituyente. ¿Listo? Entonces, en el localizador 2, 3, 4 y 5, yo tengo sustituyentes, ¿sí? 4, acá. En el localizador 5, 6, 7 y 8, yo tengo sustituyentes. Ahora, ¿cuál de las dos, es decir, cuál de las dos numeraciones o la asignación de localizadores es la correcta? ¿La que va de izquierda a derecha o la que va de derecha a izquierda? Entonces, la regla dice la que tenga la menor numeración para los sustituyentes. Listo. A ver, yo acá pongo, por eso están acá los numeritos. Comparo 2 y comparo el primero, 5. Ah, no, pues 5 de largo es mayor que 2. Por lo tanto, la correcta será esta numeración. Por lo tanto, yo acepto esta como correcta y esta queda descartada. Perdón. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que hacer siempre el ejercicio de colocar, estamos en duda, entramos en conjunción. No, nada. Vemos los sustituyentes y colocamos acá los potenciales localizadores para esta estructura y para esta estructura, segunda estructura. Y entonces empiezo a comparar uno por uno, primera con primera.
Aquí de saque nada más, pues ya queda invalidada esta segunda estructura, ¿no? Porque vamos a escoger la que tenga menor numeración para los sustituyentes. Listo. Hasta aquí todavía está bastante bien, ¿no? Está fácil. Ya, profesora, ya sé cómo darle nombre. Ahora vamos a ver, fíjense. Tengo esta otra estructura, ¿no? Son dos estructuras. Vamos. Igual, pasa lo mismo. Acá está de izquierda a derecha y acá está de derecha a izquierda, ¿no? Porque acá empieza 1 y acá empieza 1. Profesora, ¿cuál de los dos? Ah, hago lo mismo. Identifico los sustituyentes. Ah, sustituyentes son todos estos. Muy bien, todo aquello que sale de la cadena diferente hidrógeno es un sustituyente. Listo, ahí están mis sustituyentes. Y acá coloco en qué localizador se encuentran, ¿no? Listo, acá la siguiente estructura en estos localizadores. Y empiezo a comparar uno a uno. Primer localizador, 1 y 1. Ah, son iguales. Uy, ¿ahora qué hago? ¿Me doy un tiro? No, sigo. Segundo localizador, 2 y 2. Uy, tampoco, son iguales, 4 y 4. No, no puede ser, ya. Siguiente localizador, 5 y 6. Ah, ya, aquí encontré una diferencia. Apenas yo encuentro una diferencia, allí me detengo y digo, ah, no, pues 5 es menor que 6, por lo tanto, ella es incorrecta y esta es la numeración o ¿sí? ¿Cómo va a quedar la cadena principal? Basta que ustedes me pueden, profesor, ¿y qué pasa si en el siguiente son iguales? No, ya no importa, yo ya no sigo evaluando los demás. Yo donde encuentre la diferencia, listo, ahí me quedo y ese va a ser el criterio para seleccionar la cadena, la numeración de la cadena. Ya no me fijo si en el siguiente 7 y 7 es igual, no, ya no. Donde encuentro la diferencia, ahí queda, ya no sigo evaluando. ¿Listo? Listo, muy bien. Allí, ajá, a ver. Bueno, hasta ahí todavía todo está bien, vamos un poquito más. Estos sustituyentes que nosotros no le hemos dado nombre, ¿no? Pero hemos visto estos sustituyentes, inclusive hemos ubicado localizadores, pero estos sustituyentes o restos alquilo, ¿cómo se les va a denominar? Bueno, utilizaremos primero el nombre, ¿no? El nombre del alcano del cual vienen y vamos a cambiar el término ano por il o ilu. Es lo único que vamos a hacer, ¿no? De los alcanos, vamos a cambiar el término por estos términos. ¿Cómo así? Fíjense, acá yo tengo una tablita. Si el radical, ¿no? Este grupo CH3 se está uniendo acá a una cadena carbonada, pero este CH3 viene del metano, ¿no? Viene de un átomo de carbono. Viene de metano, entonces se va a denominar, ya cuando sea sustituyente, cambia ano por il. Entonces se va a denominar metil o metilo, ¿no? Por ejemplo, acá viene propano, ¿no? El nombre original viene de propano. Entonces el radical, cadena de 3, ha perdido un hidrógeno, se va a denominar propil o propil, ¿no? Y acá también pentano, viene de 5. Ah, ok. Cuando él va a actuar como un sustituyente, se va a denominar pentil. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Cambia el término ano por in o in. ¿Listo? Ese es el nombre de los sustituyentes, que son en realidad pues hidrocarburos ramificados, ¿no? A ver, si existen varias cadenas laterales. Las cadenas laterales se está refiriendo a los sustituyentes. Entonces, si existe más de un, por ejemplo, más de un metil, más de un etil, hay dos etil, hay dos metilos, ¿no? Hay dos propilos, entonces vamos a utilizar estos prefijos, ¿no? Di, tri, tetra, ¿no? Para hacer saber de la presencia de más de un sustituyente, ¿no? A ver, vamos. Ah, importante, vamos. Primero, ejemplo, ¿no? Acá tengo 4 sustituyentes, ¿no? 2 iguales. A ver, vamos a ver. Etil, estos son 2 metil y este es un propil. ¿Ya? Cadena de 3, cadena de 2, cadena 1, 1. Entonces, a ver, cuando yo quiera darle el nombre, ¿quién va a ir primero? A ver. Primero va E, en orden en el alfabeto, ¿no? Luego va M y luego va P. Fíjense que este término di, tri o tetra que yo podría tener en la estructura no se toma en cuenta para ordenarlos, ¿no? En orden alfabético y para
posteriormente darle nombre a esta estructura completa. ¿Ya? Por eso aquí tenemos esta diapositiva para que nos quede clarísimo que estos términos di, tri, tetra o penta, pues no se toman en cuenta para el orden, para el nombre, para el orden de los sustituyentes. Ya vamos a empezar a hablar del nombre. Poquito a poquito vamos a acercar. Vamos. Acá. Y acá vemos un ejemplo así, ¿no? Esta cadena es una cadena de 9 carbonos, ¿sí? Por eso viene acá non, ¿no? Esta es la cadena principal. Cadena principal. Entonces, aquí yo que tengo, a ver, esto de acá es el propil, ¿no es cierto? Este es el propil, acá tengo a etil, y acá tengo metil, ¿no? Metil y metil. Pues ahora le vamos a dar nombre a esta estructura, a este hidrocarburo de 9 carbonos. Y entonces, a ver, en el alfabeto, ¿quién va primero? Entre E, P y M. Claro, naturalmente va primero la E. En segundo lugar va M. Y en tercer lugar va P, ¿no? En el alfabeto, ¿ah? Este orden es para asignarle, ¿no? Asignarle el nombre. Entonces, 4-etil, en el localizador 4, 2, 3, di. Pero fíjense, en el localizador 2 y 3, acá está 2 y 3, tengo 2 di, 2 grupos metil. Pero importante, este término di no es tomado en cuenta para ordenarlo, porque si yo lo tomara en cuenta, pues el dimetil estaría adelante, ¿no? Porque la D es primera en el alfabeto. Pero recordemos que los prefijos di, tri o tetra, insisto, no son tomados en cuenta para ordenar los nombres de los sustituyentes. ¿Ya? Entonces acá con este ejercicio queda clarísimo. Di, tri, tetra, penta, nada. Ellos no son tomados en cuenta para ordenar. Vamos, hasta aquí estamos bien, ya hemos visto las reglas básicas. Pero ¿qué pasa ya cuando... tenemos primero acá unos restos alquilo. ¿Va? Antes de continuar, tenemos algunos restos alquilo, vamos, característicos que casi siempre los vamos a encontrar. Casi siempre los vamos a encontrar en los ejercicios, ¿no? Los grupos ISO, ¿no? La forma, este es un hidrocarburo ramificado de 3, ¿no? 1, 2, 3. Pero fíjense la forma en la que se han organizado. Están como si fuera aquí, ¿no? Como si fuera una cola, la cola de un pez. Es decir, no están 1, 2, 3, no es un propil, no están en línea recta, ¿sí? Sino que están de forma ramificada y los carbonos terminales, ¿no? Tienen esta forma de B, como si fuera la colita de un pez. Esta forma de ordenarse de los restos alquilo va a tomar el nombre, ¿no? De iso. En este caso, isopropil, propil porque es una cadena de 3. Lo mismo podríamos aplicarle a un resto butil. Esta es una cadena de 4, un hidrocarburo de 4 carbonos, pero fíjense aquí, acá el terminal tiene acá también esta B, ¿no? Acá este carbono tiene 1 y es un carbono terciario, ¿no? Acá 1, 2, 3. Este es un carbono, va a depender si está unido a una cadena, claro, también va a ser terciario. Aquí este carbono, ¿no? Este carbono es el que está unido. A ver, un momento, por favor. Ya. Entonces, les decía, cuando se acomodan de esta forma, cuando adquieren esta forma de cola de pez aquí, van a utilizar el nombre iso, ¿no? Isobutil. Aquí en el caso de secbutil, ¿no? Tienen ya una forma diferente, ya no tienen la forma al terminal, ¿no? De cola de pez, sino que en este caso, este carbono, que es el que se va a unir a la cadena principal, este carbono tiene este resto, ¿no? Y acá un grupo metil. Entonces, se va a denominar secbutil. Fíjense. Y aquí, acá también esto se une a una cadena principal. Pero este carbono, ¿no? Tiene acá un carbono a su alrededor, 2 carbonos a su alrededor, 3 carbonos a su alrededor. Entonces se va a denominar terbutil, ¿no? Entonces fíjense de acuerdo a cómo se organizan de forma estructural, ¿no es cierto?
van a tomar estos nombres, ¿sí? Que se utilizan muchísimo, muchísimo en los ejercicios. ISO, SEC y TER. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que en este caso los términos isopropil e isobutil, fíjense, va en una sola estructura, no va en un solo bloque. Cuando yo tenga que ordenar los sustituyentes, pues tengo que tener en cuenta acá la I, porque es la primera letra, ¿no es cierto?, de este sustituyente. Pero cuando los sustituyentes sean sec-butil y ter-butil, en ese caso, ahí sí, en ese caso, como tengo acá, ven ustedes una línea que separa a sec de butil, ¿no? Lo separa, en ese caso ya yo tengo que tomar como primer nombre de mi sustituyente aquí, ¿no? Ya el sec y el ter no son tomados en cuenta para el orden alfabeto. Este cuidado, chicos, ahí es como una excepción, ¿no? Pero profesora, ¿por qué si en el isopropil sí lo voy a ordenar teniendo en cuenta la primera letra? Bueno, esas son las cosas de la nomenclatura. Pero ¿cómo me puedo dar yo cuenta? ¿Cómo puedo recordar? Porque el sec-butil y el ter-butil llevan sí o sí una línea aquí, ¿no? Es como que hay, hay hay un espacio entre estos dos. No están escritos en el mismo bloque, no es una sola palabra, son dos palabras separadas por una línea. Ya, entonces en ese caso, este es el nombre del sustituyente. Vamos a verlo en un ejercicio ahora, fíjense. A ver, acá. ¿Cierto? Acá tengo el etil, esto es etil, y esto que está acá, ¿qué cosa es? Esto es isobutil. Isobutil. Entonces, E de etil e isobutil. En el alfabeto, pues, naturalmente la E va primero y el isobutil va en segundo lugar. ¿Cierto? Acá no hay mucho problema. Pero acá, acá L es etil, ¿listo? Profesora, ¿y este sustituyente? Esto es un sec. Un sec, a ver, 1, 2, 3, 4. Es un sec-butil. Guión butil. Y entonces, en este caso, ya, yo me tengo que fijar en la E y me tengo que fijar aquí en la B. El sec no es tomado en cuenta. Entonces, ¿quién va primero? Profesora, butil. Y etil irá en segundo lugar. Por eso ustedes ven aquí, primero va sec-butil. Está marcadito, ¿no? Para que nos quede clarísimo que el sec queda ahí. No es tomado en cuenta porque está separado por una línea, ¿no? Hay tierra de por medio entre el sec y el butil. Muy bien, a ver, vamos. Vamos. Bueno, las tres anteriores reglas, todo está en paz y armonía. ¿Qué pasa cuando ya empiezan los problemas de equivalencia, ¿no? Cuando al numerar una cadena principal se necesitan los mismos localizadores. Ok, fíjense, Fíjense aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y dónde están los sustituyentes? En el carbono 3 y en el carbono 4. Pero si yo empiezo de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los sustituyentes también están en el carbono 3 y en el carbono 4. Y entonces esa es una situación justamente ¿no? De equivalencia, porque ya ahora, ¿cómo discrimino cuál de las dos numeraciones es la correcta? Bueno, cuando ocurre una situación como esta, en este caso se asigna el localizador más bajo al sustituyente que se cite primero en orden alfabético. A ver, aquí, metil, etil. Entonces, etil en el alfabeto va primero, ¿no es cierto? Y metil va segundo. Entonces yo voy a preferir aquella numeración donde el grupo etil tenga el localizador más bajo. Entonces, por eso se denomina de esta forma. En la primera asignación, en esta que yo les estoy mostrando acá arriba, ¿dónde queda el etil? El etil queda aquí, en el localizador 4. Entonces, no va, pues el etil no podría ir, porque acá estaría el etil y acá el metil. No, profesora, esto no puede ser. La regla nos dice que yo elimino esto y me quedo con esta opción. Eso es cuando tengo, ¿no? Una situación de equivalencia. Y ahora, ok. El orden alfabético lo soluciona casi todo. Listo. En el caso que tengamos varias cadenas de igual longitud,
Se escoge la principal ya. Nosotros hemos visto una serie de reglas hasta la número 3, 4. Y bueno, pensando de que vamos a ubicar una única cadena, ¿no? Carbonada de mayor longitud. Pero ¿qué pasa si yo tengo en una misma estructura más de una cadena carbonada de la misma longitud? Y entonces, primero, el primer criterio es aquella cadena carbonada que tenga el mayor número de sustituyentes. A ver, tengo aquí 6, tiene estas 2 sustituyentes. A ver, y acá 1, 2, fíjense, porque también puedo hacer así, 1, 2, 3, 4, también tiene 6, ¿no es cierto? Pero en este caso, acá solo hay un sustituyente. Y entonces la regla dice que cuando yo tenga cadenas de igual longitud, y ahora, ¿cuál de las dos voy a tomar? El criterio es el número de sustituyentes. Claramente, ¿no? La primera es la correcta porque tiene 1 y 2, y aquí solo tiene 1. Entonces, esta queda descartada, ¿ya? Eso es cuando tengo varias cadenas de igual longitud. Es decir, cuando ya tenemos así cosas más complejas, ¿no? Ya se pone más difícil darle nombre. Pero tenemos criterios, tenemos 2 criterios. Si esto no nos ayuda a discriminar quién va, cuál es la cadena principal, ¿ok? El siguiente criterio es aquella que emplee, ¿no? Los localizadores más bajos para los sustituyentes. Profesora. Yo tengo acá de 1 al 8, ¿no? También acá tengo otra potencial, otra cadena también de 8 en la misma estructura. Y entonces acá pongo mis sustituyentes. Acá está, en el localizador 3 y 4, y aquí 2 y 4. ¿Y qué hago? Inmediatamente comparo, ¿no? Chicos, aquí claramente 3 es mayor que 2, ¿no? Entonces ya este criterio me dice, ¿sabes qué? Esta estructura, no, esta asignación de localizadores descartada. Queda esta, ¿por qué? Porque tiene, ¿no es cierto?, los localizadores más bajos para los sustituyentes. 2. Tengo ahí 2 criterios para discernir cuando tengo más de una cadena principal en una estructura. Siguiente, a ver, veamos. Acá está el nombre, uy, me había olvidado. Faltó el nombre. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo halogenuros de alquilo? Es decir, halógenos, ¿no? Fluoro, cloro, bromo, yodo. Pues nada, simplemente ellos se van a tratar como un sustituyente más. No tienen prioridad frente a los restos alquilo, a un metil, propil, butil, exil, nada. Se tratan iguales. La ventaja que tienen los halógenos, en todo caso, es que en la primera, ¿no? El bromo, ¿no? Cuando lo ordenemos, ¿no? Ordenemos los sustituyentes, muchas veces ellos van a quedar adelante. ¿Por qué? Porque el bromo es segundo en el alfabeto, el cloro es tercero en el alfabeto, ¿no? Pero eso es, vamos, no es un criterio, no es que porque sean halógenos van a ir primero, no. Se ordenan en orden alfabético, se tratan iguales, ¿m? Iguales. A ver. Tenemos aquí el caso, vamos a colocar el caso de los cicloalcanos 1. Listo, en el caso de los cicloalcanos tengo acá un ciclo, el ciclo pentano, ¿sí? El ciclo pentano, y tiene acá un sustituyente, ¿no? Este es un etil. Listo, entonces como etil se va a denominar esta estructura etil ciclopentano. Ya, hasta acá vamos bien, pero ¿qué pasa cuando ese, entre comillas, sustituyente, fíjense, tiene hasta 6 carbonos, ¿no? A ver, acá 6 carbonos, ¿no es cierto? Haciendo acá el corte, y aquí ¿cuánto tengo? 5 carbonos. Acá ¿cuántos tengo? 4 carbonos, y acá 5 carbonos. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Si el supuesto, porque yo inmediatamente podría pensar, él es el sustituyente, no. Si la cadena, esta cadena carbonada que se une, ¿no es cierto?, a un cicloalcano, tiene más carbonos, más átomos de carbono que el ciclo, entonces este supuesto sustituyente pasa a ser la cadena principal. Ajá. Y si él es la cadena principal, ¿no? Aquí el hexano es la cadena principal, el sustituyente es 1 ciclopentil. Es el sustituyente, ¿no? El sustituyente. Y acá 4 y acá, perdón, acá 5 y acá 4. Listo. Entonces, él va a ser la cadena principal. En el localizador 1 estará el ciclo butil,
¿no? El primer sustituyente, y luego en el carbono 3 metil, y acá. Pentano es la cadena principal, 5 carbonos. ¿Mm? Eso, ¿no? Entonces tenemos que medir, ¿no? El número de carbonos del ciclo alcano y el número de carbonos del sustituyente o de la rama que se está uniendo al ciclo alcano. Y ahí medimos, ¿quién tiene más carbonos? Ya, el que tiene más pasa a ser la cadena principal. Muy bien. Ciclo, acá tenemos ya 2 sustituyentes, ¿no? Y 3 sustituyentes, ¿no? Vamos a colocar y explicar por qué. ¿Mm? Bien, en este caso, cuando tengo 2 sustituyentes, lo que vamos a procurar, por supuesto, es darle la menor numeración, los menores localizadores, ¿no? A los sustituyentes siempre. Pero en este caso, ¿por qué le estoy dando 1 al etil y 2 al metil? Cuando tengo 2 sustituyentes adyacentes, ¿no? O inclusive podrían estar en 1 y 3, ¿no? Podría ser. ¿Cuál va a tener la preferencia? ¿Quién va a tener el localizador más bajo? Por orden alfabético. El etil, ¿no es cierto? Va primero en el alfabeto y el metil segundo. Listo. Y acá está su nombre, ¿no? Y cuando tengo 3 sustituyentes, bueno, mantenemos el criterio de que los sustituyentes deben tener los localizadores más bajos. Entonces, esta forma 1, 2, 3, 4 es la que garantiza que el grupo metil, el grupo etil y el bromo tengan los sustituyentes más bajos. Yo no puedo empezar aquí en bromo, ¿por qué? Porque si yo empiezo acá, fíjense, 1, ya, está bien, pero aquí 2, y recién en 3 aparece un sustituyente. Ah, no, eso no me conviene. Siempre voy a procurar que los sustituyentes tengan los localizadores más bajos, ¿no? En este caso acá, 1, 2, 3, ya. El bromo queda al final. ¿Listo? Acá, ciclo hexano es la cadena principal. Listo. Localizadores más bajos y si no, en orden alfabético. Ahí desarmamos casi todo. En el caso de los alquenos y alquinos vamos a seguir las mismas reglas. La única diferencia va a ser que le vamos a dar preferencia a la insaturación. Nosotros ya sabemos qué es insaturación. Insaturación es doble enlace o enlace triple. ¿Listo? En parte, ¿por qué? Porque recordemos que los alquenos y los alquinos, ¿no? Son un grupo funcional y tienen prioridad en este caso sobre los enlaces simples. ¿Ah? Entonces, en una estructura, si yo veo un doble o triple enlace, allí tengo que asignar la menor numeración. Los localizadores más bajos siempre van a estar con la insaturación. O insaturaciones, porque podríamos tener más de uno, ¿no? Más de una insaturación en una estructura. Nombre, acá. Cadena de 4, but. Y en el carbono 1, acá está en el carbono 1, tenemos el doble enlace, 1N. Lo mismo aquí, este es el alquino, ¿no? En el carbono 1 tengo el triple enlace, entonces será but 1-ino. Esto es lo que nos diferencia. Alquinos, terminación ino, alquenos, terminación eno. ¿Ya? Eno. Muy bien. Entonces ahora veamos este criterio, que la insaturación va a tener la menor numeración. A ver, ejemplos, rapidito, fíjense. Ah, aquí está, vamos a marcar para que nos quede clarísimo en qué me estoy fijando yo. Listo, ¿no? La insaturación, yo voy a procurar que la insaturación tenga el menor localizador. Ya aquí no procuro que los sustituyentes tengan el menor localizador, no, procuro que la insaturación tenga el menor localizador, ¿cierto? Entonces, acá, ¿no? Carbono 2, carbono 3. 3Eno, 2Eno. ¿Ya? Fíjense cómo se cumple allí esa regla. Las insaturaciones menor localización. Listo. Veamos ahora algo diferente. Ah, a ver, vamos a colocar todo, ¿ya? Tengo aquí esta estructura, fíjense, ¿no? Profesor, acá tengo el doble enlace. Profesor, acá tengo un doble enlace. Muy bien. Pero a ver, acá yo tengo el doble enlace está en el carbono 4. Aquí el doble enlace está en el carbono 4. A ver, un momento, por favor.
Entonces, a ver, tenemos acá doble enlace, ¿no? Listo, entonces cualquiera de las dos numeraciones sería correcta. Ah, entonces ahora veamos los sustituyentes. Acá tengo, ¿no? Etil, y acá tengo metil, vamos. Acá tengo metil, y acá tengo etil, ¿no es cierto? Y entonces, uy, profesora, los sustituyentes también están en 3 y en 6, y acá también, en 3 y en 6. Ah, listo, cuando ocurre eso, ¿qué hacemos? Nos fijamos en el orden alfabético, tenemos equivalencias, ¿no es cierto? Etil irá primero, metil va segundo. Y acá, pues, el localizador más bajo está para el metil, entonces, por eso, este es incorrecta, y esta es la correcta. ¿Recuerdan la regla número 3? La regla número 4 que decía, ante situaciones equivalentes, vamos a asignar, ¿no es cierto? El localizador lo vamos a ordenar por orden alfabético y el que tenga, de acuerdo al alfabeto, ¿no? El que vaya en primer lugar, pues se le tiene que asignar el menor localizador. Y es lo que ocurre acá. Primero el etil y luego el metil. ¿Ya? Esa es la regla número 3, me parece. 3 o 4. Vimos ahí un ejemplo inclusive. Muy bien, ahora tenemos acá otras estructuras. Fíjense, acá vamos a colocar todo. Las insaturaciones, profesora. A ver, ¿cómo es esto de las insaturaciones? Vamos rapidito. Insaturación. ¿Dónde está? Acá en el carbono 2, ¿no? Si yo empiezo de acá, pues la insaturación queda en el carbono 1, 2, 3, 4. Uy, no. Tengo que darle siempre, ¿no? El localizador más bajo. Y en esta estructura, profesora, uy, acá tenemos insaturación en ambos extremos. Sería lo mismo empezar aquí que empezar acá. Listo, ya, hasta ahí estamos bien. El siguiente punto, ahora vamos a ver, como tenemos una equivalencia con las insaturaciones, ahora vamos a ver los sustituyentes. De la forma en que está acá, el sustituyente aparece en el localizador 3. Si yo empiezo aquí, 1, 2, 3, 4, ¿dónde aparece, no, el sustituyente en el segundo caso, en el carbono 4? Entonces, nada, pues entre 4 y 3 voy a preferir, ¿no? Que se encuentre en esta posición. Entonces, fíjense cómo vamos discriminando. ¿Cómo vamos discriminando el nombre? Acá, esta estructura 1, 5 en el carbono 1. En el carbono 5 tengo tengo 2, ¿no? Diino. Ino de alquino, ¿no? Triple, sí, triple enlace. Pero tengo 2. Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos? Ah, acá tenemos ya ramificados. Bueno, acá tenemos esta estructura muy interesante, ¿no? Acá tenemos un alqueno en una cadena cerrada. Y entonces, a ver, potencialmente podríamos empezar acá, 1, 2. O alguien podría decir, profesor, pero también puede empezar de acá, 1, 2. Ya, listo. Colocamos los localizadores. En este caso, los sustituyentes quedan en 3 y 5, acá en 4 y 6. Comparamos. 1 y 6, chicos, 3 de lejos es menor que 4. Inmediatamente se invalida esta estructura. Y esta es la que queda como correcta, ¿no? Entonces, siempre nos va a ayudar mucho a colocar, ¿no? Colocar los localizadores para asignar los nombres, para discriminar. Muy bien, a ver. Alqueninos, les decía, esta suma de alquenos, ¿no? De dobles y de triples enlaces. A ver, vamos a colocar todos los nombres. En este caso, insaturaciones, dobles y triples, se debe tener la menor numeración, ¿no? Para las insaturaciones. Eso es lo que yo voy a procurar. Que las insaturaciones tengan la menor numeración. ¿Listo? Entonces, fíjense acá, 1, 2, 3, 4, ¿no? Empiezo aquí, ¿por qué? Porque acá en este carbono, en el carbono 1, ya tengo una insaturación. Listo. Entonces, este orden me permite. Jamás empezaría yo de acá 1, 2, 3. Jamás, porque acá no tengo insaturaciones, ¿no? Y en la segunda estructura también, fíjense acá, tengo una insaturación. Acá en este carbono no tengo ningún. Es imposible empezar acá la numeración, porque acá, enlace simple. Acá sí tengo enlace doble. Insaturación. Va muy bien. Ahora, ¿qué pasa, no? En el caso de insaturaciones se encuentran en posiciones equivalentes. Bueno, eso también podría pasar, ¿no?
¿Qué pasa? Aquí yo tengo un triple enlace, acá tengo un doble enlace. Profesora, ambos son insaturaciones. ¿A quién le voy a dar preferencia? Solo en este caso, cuando se encuentren en posiciones equivalentes, vamos a preferir al doble enlace. Empezamos acá. Chicos, esta regla ahí tenganla bien apuntadita porque más de una vez hemos tenido ejercicios con esto. El estudiante se ve frente a una estructura y dice, y ahora, pero son insaturación. Listo. Se prefiere al doble. Listo. X, ¿no? Cadena de 6, X1 en, porque acá en el carbono 1 está el doble enlace, 5 y no. En el carbono 5, acá el carbono 5, el enlace triple. Cuando dice la cadena principal será la que tenga, por supuesto, el mayor número de insaturaciones, pero cuando, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Pero cuando por esas cosas de la vida en una cadena pues tengamos dos potenciales cadenas principales, ¿qué criterio va a primar? Listo. Si este criterio no es suficiente, bueno, el mayor número de insaturaciones, el siguiente criterio para diferenciarla será el mayor número de átomos de carbono. Y la estructura acá marcada en rojo es la que tiene el mayor número de átomos de carbono. Profesora, pero este criterio tampoco me ayuda a discriminar porque las dos cadenas que yo he identificado tienen el mismo número de átomos de carbono. Listo. La tercera y última regla que nos ayuda a discriminar es la presencia del mayor número de enlaces dobles. Alguien podría decir, profesora, pero yo puedo hacer esto. También tengo insaturaciones. No, pero el criterio habla de enlaces dobles. Y aquí es donde está la mayor cantidad de enlaces dobles para alqueninos. ¿Listo? Entonces son esos tres criterios. Estos tres criterios se aplican en orden, ¿ya? Recuerden, primero, mayor número de insaturaciones. Si eso no me ayuda a discriminar, vamos con el mayor número de átomos de carbono. Si el segundo no me ayuda a discriminar, recién paso al tercero. Yo no puedo aplicar el primer criterio, mayor número de enlaces dobles, no. Se tiene que aplicar en el orden que se les estaba mencionando aquí. Primero A, no satisface. B, no satisface. Y C, ya ese es el que nos va a dar la respuesta, como dice, ganador, ¿no? Muy bien, y entonces ahora tenemos los ejercicios de clase. Chicos, vamos a repasar lo que hemos visto durante la sesión. A ver, ¿qué hemos visto durante la sesión? Ya, vamos acá. A ver, chicos, esto es full teoría. A ver, teoría, ¿ah? La primera afirmación es incorrecta. ¿Por qué? Porque los átomos de carbono solamente no presentan hibridación sp3. Hemos visto que pueden presentar hibridación sp, sp2, sp3. Va a depender de, ¿no es cierto?, los tipos de enlaces que formen. Lo que sí es inherente es el carácter tetravalente, ¿no? Va a formar cuatro enlaces, pero pueden ser simples, pueden ser dobles, pueden ser triples, ¿no? La segunda afirmación también es incorrecta. ¿Por qué? Porque los compuestos orgánicos contienen principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son elementos organógenos, ¿no? Organógenos. Principalmente. La tercera afirmación también es incorrecta porque, chicos, recordemos, cuando hablamos de compuestos orgánicos covalentes, ¿no? Aquí no para nada, lo iónico está excluido. Lo iónico déjenlo para otro tipo de, para otros diferentes los compuestos orgánicos. La D dice son termolábiles, eso es correcto, pero no son solubles en agua, son solubles, recuerden, en solventes orgánicos y no son buenos conductores de la electricidad. La única correcta es la afirmación E, ¿cierto? Que dice que el carbono efectivamente tiene la capacidad de formar, ¿no?, cadenas. A eso, recuerden, se le llamaba concatenación o autosaturación, ¿no? La autosaturación combinada con la tetravalencia origina pues esas cadenas tan largas de estructuras tremendas, ¿no?, que hemos visto, o que van a ver ustedes en los libros de orgánica. Muy bien, el ejercicio 2, ¿qué nos dice el ejercicio 2? A ver, tenemos el limoneno. Y el limoneno es una sustancia natural. ¿Qué nos preguntan respecto al limoneno? Si presenta 3 carbonos con hibridación sp2,
Carbono secundario, carbono primario y enlace sigma y enlace del tipo pi, carbono-carbono. Acá, chicos, nos piden los carbono-carbono, ¿ah? No nos piden los carbono-hidrógeno, no. Solo carbono-carbono. Muy bien. A ver, empecemos a analizar nuestra estructura. A ver, vamos a analizar. El carbono A, este carbono que está acá, es un carbono secundario. ¿Por qué? Porque está unido aquí. Un carbono, tiene un carbono vecino y tiene acá otro carbono como vecino. Secundario, dos carbonos, ¿cierto? Dos carbonos. El carbono B está unido, a ver, acá a 1, ahí está el carbono A, 1, está unido a este carbono, 2, y está unido, aquí también hay un carbono, 3 carbonos, está unido a 3 carbonos, por lo tanto es un carbono terciario. A ver, ¿qué más nos preguntan? Presenta solo 3 con hibridación sp2. Recordemos, ¿qué es hibridación sp2? Hibridación sp2 nos llama ¿a qué? Al doble enlace, ¿ya? sp3, ¿no? Enlace simple, sp2, enlace doble. ¿Listo? ¿Dónde está aquí el enlace doble? Para que ocurra este enlace doble, aquí este carbono y este carbono, estos dos presentan hibridación sp2. ¿Ya? Entonces, presenta, no, pues. Ah, pero pregunta, ¿tenemos un solo doble enlace? No, profesora, acá arriba también. Ah, chévere. Entonces, aquí. También estos dos carbonos presentan hibridación sp2. Entonces, pues, ¿presentan solo 3 con hibridación? No, pues presentan en realidad 4, ¿no? Son 4 carbonos, ¿no? 4 carbonos con hibridación sp2. Y luego el número de enlaces sigma y pi. A ver, chicos, fíjense, nos están pidiendo sigma y pi, pero carbono, carbono. Entonces empecemos aquí. Voy a colocar todos los carbonos, acá hay un carbono, están todos los carbonos. Listo, carbono, carbono, simple sigma. Aquí en este enlace doble, uno es sigma y el otro es pi. En el enlace simple sigma, simple sigma, simple sigma. Doble A, uno es sigma y el otro es pi. Simple sigma, simple sigma. En total tenemos 10 enlaces sigma y 2 del tipo pi. Entonces fíjense con esta pequeña estructura cómo hemos visto hibridación, carbonos, tipo de carbono y enlaces de tipo sigma y pi. Muy bien. Vamos con el ejercicio 3. A ver, permítanme ver algo. 3. Nos piden acá, ¿no? Para la química es importante, un vasito, nos hablan de estas estructuras y nos piden la clasificación. Recuerdan que nosotros hablamos de clasificación, hablamos de cadena abierta, cadena cerrada, alicíclicos, arílicos, alifáticos. Nos piden, pues, cada uno de ellos quién es quién, ¿verdad? La primera estructura, a ver, la primera estructura es aromática, sí. Recordemos que esto que tenemos acá, ¿no? Recordemos, esto es el benceno. Es una principal representante de los compuestos aromáticos, una cadena cerrada con dobles enlaces alternados. Es aromática, es cíclica y es ramificada porque acá tiene, ¿no? Dos sustituyentes o ramas. Muy bien. 2. O B. Es alifático. Alifático es cadena abierta. Acíclico es que no forma un ciclo. Lineal, sí. Todo está en una sola línea, sino que está, vamos, como si fuera yo diría un semicírculo, pero es abierto, es lineal. Y saturado, ¿por qué? Porque solo presenta enlaces simples. También es correcto. La tercera es, a ver, alicíclico, chicos. ¿Qué cosa es alicíclico? Alicíclico es un ciclo alifático, un ciclo. ¿Esto es un ciclo? No. Esto no es un ciclo o no es una cadena cerrada. Entonces aquí ya este término alicíclico se va, ¿no? ¿Qué es ramificado? Sí, seguramente es ramificado. Es insaturado también porque tiene dobles enlaces, pero no es alicíclico. Así que la respuesta aquí es la B. Descartado el alicíclico. Ejercicio 4, vamos. Tenemos aquí isómeros. Chicos, recordemos a los isómeros.
¿Qué eran los isómeros? Compuestos, dos, ¿no? Que presentan la misma fórmula global, pero que difieren en su estructura. Listo, vamos a analizar estos tres compuestos. A ver, la primera afirmación nos dice que son isómeros de cadena. Primero, fórmula global, ambos. De cadena, a ver, aquí está, ¿no? Lineal, pero aquí lo que ha pasado es que, ¿no es cierto? Acá un grupo CH3 se está comportando, se está arreglando como una rama. Entonces, en realidad, pues lo que está pasando es que se está colocando o se está organizando de forma diferente, ¿no? Se está organizando de forma diferente a la cadena principal. Pero es correcto. Posee dos isómeros geométricos. B. Ah, B, fíjense, yo miro el doble enlace. Ah, listo. Tiene doble enlace. Entonces, alrededor del doble enlace me fijo en los sustituyentes. Ah, acá tiene eso. Y también es correcto, alrededor del doble enlace podemos tener, ¿no? Cis y podemos tener trans, ¿no? Es posible estos dos sustituyentes. Posee dos isómeros geométricos. Y en la última, a ver, a ver. Esto, el ejercicio nos da el compuesto C. Esto que está aquí es un ácido carboxílico y nos pide compararlo con esta sustancia. Esta sustancia que tengo yo acá marcado en rojo es un éster. Ajá, entonces ahí yo voy viendo. Nos preguntan si ambos son isómeros de compensación funcional. Lo primero que yo verifico es que ambos tengan la misma fórmula global. Hago la sumatoria y efectivamente ambos presentan el mismo número de carbono, hidrógeno y de oxígeno. La diferencia es que aquí, ¿no? Es un grupo carboxilo y acá lo que yo tengo es un éster. A ver, acá tengo un R, ¿no es cierto? Y acá es un OR. Acá está. Acá, doble enlace, oxígeno. Entonces, en realidad sí, son isómeros de compensación funcional porque tienen diferentes funciones. Esa es la diferencia entre ellas, pero presentan la misma fórmula global. La misma fórmula global. Vamos al ejercicio 5. Vamos a ver, permítanme. Ajá, aquí tenemos las reacciones orgánicas, ¿no? Recuerdan, vimos sustitución, eliminación, adición y combustión. La primera, fíjense, la primera tengo dos reactantes, 1 y 2. ¿No? En medio ácido y forman un solo producto. ¿Qué están pasando? Se están uniendo. La primera es una reacción de adición. Se están uniendo para formar un solo producto. Listo. La segunda es un alcohol, ¿no? Ya. Vamos, es un reactante y forma dos productos. Ah, forma dos productos. Claro, lo que pasa es que de acá se está eliminando el OH, fíjense, sale el OH para formar agua y solamente queda, ¿no? El eteno. Es una reacción de eliminación, están eliminando el OH. Y en la tercera, pues, es una reacción de sustitución, ¿no? ¿Por qué? Porque el grupo acá, ciano, este cianuro de potasio, ingresa acá a la estructura, lo estamos viendo acá, y el bromo sale, ¿no? Sale para formar bromuro de potasio. Entonces tenemos ahí nuestras tres tipos de reacciones orgánicas. Vamos con el ejercicio 6. Ejercicio 6. A ver, tenemos acá la curcumina, ¿no? Y nos piden, nos dan su estructura y nos piden identificar las funciones químicas cuyos grupos funcionales están, nos piden seleccionar la alternativa que contiene las funciones químicas, cuyos grupos funcionales están presentes en esta estructura. Listo, entonces ahí recuerdan ustedes que tenían su tablita, ¿no? Nos ayudamos de esa tablita y entonces empezamos aquí. A ver, ¿qué tenemos acá? Ah, profesora. Acá tenemos primero una acetona. Claro, una acetona es un grupo acá, ¿no? Un grupo aquí, carbonilo con dos grupos R. Tenemos acá la acetona en verde. Luego tenemos el éter. Claro, el éter con su grupo funcional oxi, ¿no? Tenemos el oxígeno con dos grupos R, puede ser alifático o aromático, no importa. Fíjense, acá está el oxígeno, acá y acá otra cosa, ¿no? Acá también, ¿no? El éter para acá una cosa, para acá otra cosa, acá el éter para acá y para acá. O sea, lo que va al otro lado, lo que fuera, no importa, pero es diferente de oxígeno. Éter, tengo tres grupos. Y
finalmente tenemos aquí el grupo fenol. Todo lo que está marcado, voy a colocarlo acá para que no se nos olvide. ¿Sí? Todo esto es acá podemos colocarlo acá, ¿no? Todo esto es un fenol. Es un fenol. Toda esta estructura que tenemos acá marcada en rojo es un fenol. Y por lo tanto, a ver, acá está, la respuesta, la clave es la D, ¿no? Fenol, éter, cetona. Estos son los tres grupos funcionales, ¿no? Las tres funciones que tenemos dentro de esta molécula. Ok, vamos con el ejercicio 7. Entonces, a ver, rapidito, chicos, 7. Vamos a darle nombre a estas dos estructuras. ¿Estos son qué son? Son halogenuros de alquilo o haloalcanos también, o haluros de alquilo, como quieran, ¿no? Estos tres nombres se utilizan para estos grupos. Entonces nos piden darle el nombre a estas dos estructuras. ¿Listo? Vamos. La primera estructura, ¿no? Identificamos la cadena más larga, esta cadena de 8, la cadena carbonada más larga, y por supuesto, los sustituyentes, ¿no? Que se están uniendo a esa cadena carbonada más larga. Recordemos que por orden alfabético, ¿no? Los vamos acá tenemos 2 etil, ajá, estos son dos grupos etil. Entonces, vamos, primero va el bromo, luego va el cloro, y aquí, en tercer lugar, va el di, ¿no? Di porque son dos, dietil, ¿no? Este va en tercer lugar, este va en segundo lugar, este en octano, que es la cadena más larga. Y en la segunda estructura es un ciclo, ¿ok? Es un ciclo, y vamos a procurar siempre asignar los localizadores a los sustituyentes, los localizadores más bajos a los sustituyentes. ¿Sí? Entonces, sí o sí, nuestros sustituyentes van a estar acá, van a empezar al menos acá. Y empiezan efectivamente acá, 1, 2, 3 y 4, ¿no? ¿Listo? Y le damos nombre a también nuestra estructura. Recordemos, el bromo va primero en el alfabeto, ¿no es cierto? Y luego el etil, ¿no? En segundo lugar. En este caso, el ciclo pentano es la cadena principal, el corazón, ¿no? Alrededor de él están los sustituyentes. Vamos al ejercicio 8. Tenemos acá alquenos y dice, no, con respecto a los siguientes alquenos, seleccione la alternativa que contiene el nombre de cada compuesto. Bueno, similar al anterior, vamos a ver qué nombre les corresponde. Muy bien. Tenemos aquí, recuerden, siempre que tenemos insaturaciones, vamos a preferir, ¿no es cierto?, darle a las insaturaciones lo menor localizado. ¿Listo? Entonces, acá, ¿no? Las insaturaciones, ¿dónde están las? Acá empieza, ¿no? Carbono, aquí, primero acá tengo una insaturación, entonces aquí empezamos con nuestros localizadores. En esto tenemos nuestro nombre, y en la segunda estructura, profesor, acá tenemos la insaturación. Entonces, respecto a esta insaturación, le vamos a darle los localizadores, ¿no? Empezamos acá, 1, 2, 3, 4. Después de que la insaturación tenga el localizador más bajo, recuerden que yo procuro que los sustituyentes tengan también, en segundo lugar, claro, los localizadores más bajos, ¿no? Por eso empezamos acá, 1, 2, 3 y 4, ¿no? No vamos en sentido contrario, porque si yo fuera en sentido contrario sería, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Recién en el localizador 5 aparecería el segundo sustituyente. No. Entonces se prefiere este orden. Primera insaturación, luego sustituyentes en localizadores más bajos. Siguiente, tenemos aquí 9. Tenemos esta estructura. Y nos hacen 3 preguntas, ¿no? 3 afirmaciones sobre esta estructura, que pues es un alquino, ¿no? Tiene acá, fíjense, 2 triples enlaces. Vamos a ver. Vamos a ver con este alquino, ¿qué pasa con este alquino? Primero, primera afirmación, presenta 4, ¿no? Carbonos con hibridación sp. Eso es correcto, acá están marcados, ¿no? 1, 2, 3, 4. El nombre, también el nombre, lo tenemos acá, es correcto. Y dice, se requiere 4 moles de átomos de hidrógeno. Chicos, a ver, yo tengo un triple enlace. Para pasar de un triple enlace a un doble enlace necesito, acá, hidrógeno diatómico 2. Para pasar de un doble enlace a un enlace simple, nuevamente, perdón, se me pasó. Para pasar de un enlace doble a un enlace simple, yo necesito nuevamente 2 átomos de hidrógeno. Estoy hidrogenando. Con cada 2 átomos de hidrógeno rompo un doble enlace.
Otro rompo el otro enlace. Listo, y me quedo acá. Acá ya está saturado, ¿cierto? Entonces, si yo tengo tengo dos triples enlaces, ¿no? Tengo dos triples enlaces, este es para uno. Lo mismo acá para el segundo triple enlace. Entonces, si acá necesité, ¿no es cierto?, 2 moles de H2, acá también voy a necesitar, ¿no es cierto?, para el otro triple enlace, 2 moles de H2. Entonces la afirmación es incorrecta porque no necesito 4 moles de átomos. Lo que necesito son 4 moles, pero de H2, chicos, H2. ¿Sí? Recuerden, la hidrogenación, pasar de un triple a un doble requiere H2, no H, no, H2. ¿Por qué? Porque yo necesito 2 hidrógenos, un hidrógeno para cada carbono. ¿Ya? Y tenemos aquí el último ejercicio, ¿no? Nos piden los alqueninos, nos piden la secuencia de verdad o falsedad. Muy bien, tenemos acá, en este caso, la primera, el nombre, ¿no? La primera dice, ambas estructuras por reacciones de adición se saturan. Claro, recuerden que la saturación significa pasar de insaturación, enlace doble o triple, a enlaces simples, ¿no? ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos con agregándole hidrógeno H2, ¿no? Y un catalizador. El segundo y el tercer, la segunda y la tercera afirmación también son correctas, corresponden a los nombres que allí se mencionan, ¿no? Bien, entonces ese tema de la hidrogenación, chicos, ténganlo bien presente, ¿ya? Bien presente. Para que se sature un doble enlace se requiere H2, ¿ya? Un átomo de hidrógeno no hace nada. Necesito H2, una mol de H2. Bien, acá tienen ustedes las claves de los ejercicios propuestos, chicos. Les he robado un minuto el día de hoy. Bueno, los espero la siguiente semana con ya más temas de alcoholes y otros grupos funcionales, chicos. Nos vemos, chicos. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Gracias. Gracias por estar aquí en esta sesión. Cuídense, chicos. Nos vemos. Gracias, Andrea, Carla. Cuídense. Gracias, Sofía. Nos vemos la siguiente semana.